Oración pidiendo la protección de nuestra patria. Señor, Dios, Rey omnipotente, en tus manos están puestas todas las cosas. Si quieres salvar a Colombia, nadie puede resistir a tu voluntad. Tú hiciste el cielo y la tierra y todo cuanto en ellos se contiene. Tú eres el dueño absoluto de todas las cosas. ¿Quién podrá, pues, resistir a tu majestad? Por tanto, Señor Dios de Abraham, ten misericordia de Colombia, porque nuestros enemigos quieren perdernos y exterminar tu herencia. Así, Señor, no desprecies esta parte que redimiste con el precio de tu sangre. Oye, Señor, nuestras oraciones. Sé favorable a nuestra suerte, levanta el azote de tu justo enojo y haz que nuestro llanto se convierta en alegría, para que viviendo alabemos tu santo nombre y continuemos alabándolo eternamente. Hola, muy buenos días. ¿Quién como Dios? Bienvenidos a la Lección Divina del día de hoy. Hoy es 26 de abril del año 2018. Es una bendición que el Señor nos haya regalado la oportunidad de estar vivos el día de hoy, de estar aquí, de compartir con todos ustedes el ejercicio precioso de la Lección Divina. Hacemos una lectura orante de la palabra de Dios a través de unos pasos muy sencillitos que ustedes ya se lo saben, y si es la primera vez que llegan a esta transmisión, atentos para que aprendamos a hacer la Lección Divina, que eso trae bendiciones al alma de una manera increíble, y si no, que lo digan los que desde hace tiempo están siguiendo el programa, y pues sino nosotros acá lo hemos experimentado y vivido en nuestra vida. Seguramente que ustedes también han vivido eso tan hermoso que produce en el alma cuando se hace la lectura de la palabra de Dios acompañada de la meditación y después, bueno, de la acción, que es lo que nos invita nuestra iglesia. Saludamos a todos los que llegan a través de las diferentes plataformas. Recuerden que transmitimos desde la productora de Lazos de Amor Mariano en la ciudad de Medellín para www.lazostv.com. Es el canal que hemos desarrollado por gracia de Dios con el fin de evangelizar a través de los medios de comunicación. Tenemos 24 horas de programación católica en video y también en audio, así que en cualquier momento del día, de la noche que ustedes quieran de pronto escuchar alguna charla o que tengan sed en el alma de cosas de Dios, ingresen a www.lazostv.com y ahí habrá programación todo el tiempo, en video y también en audio. Para los que de pronto no tienen muchos datos, simplemente le dan ahí al reproductor de audio que hay y van a estar escuchando todo el tiempo también la programación. Saludamos también a nuestros hermanos que llegan a través del canal de YouTube de LAM Live, que es la plataforma alterna que estamos usando para las transmisiones. Y bueno, un saludito a todos los que llegan a través de la página de Facebook de Lazos de Amor Mariano, que desde muy temprano en la mañana están disfrutando del rosario, la Santa Misa. Ahorita una charla de Wilson sobre el bautismo impresionante que hizo en este retiro de renuncias que tuvo este fin de semana, y que también la pueden encontrar en el canal de YouTube de Lazos de Amor Mariano. Allá están todos los videos, así con todas esas charlas espectaculares que nos regala la Virgencita. Allá pueden encontrar. Recuerden que estamos haciendo una campaña de, no sé cómo decirle, una suscribetón al canal de YouTube de Lazos de Amor Mariano. Necesitamos que nos ayuden a conseguir muchos suscriptores para el canal de YouTube de Lazos de Amor Mariano. Ahí hay un botón grande que dice suscribirse. ¿Por qué? Porque ustedes saben que el canal de YouTube de Lazos de Amor Mariano fue sancionado por un video que publicamos sobre la ideología de género. Necesitamos tener muchos suscriptores para que YouTube, antes de tomar cualquier medida arbitraria que pueda tomar, pues le pegue una estudiadita a la cosa de que es que no es uno o dos a los que perjudica, sino que somos muchísimos los que nos vemos beneficiados por el contenido que hay en el canal. Así que si no te has suscrito al canal de YouTube de Lazos de Amor Mariano, ve
y suscríbete, simplemente le das clic al botón rojo, suscribirse. Ahí lo único que haces es utilizar una de las cuentas de correo que tienes de Hotmail o de Gmail. Con ellas te suscribes y listo, ya quedas suscrito. Además, si activas la campanita, pues se habilitarán la opción de que te llegue un correo o una notificación, y cada vez que publiquemos un video, pues vas a estar súper enteradísimo. No más, vamos a hacer la lección divina, así que escríbanos desde dónde se conectan para que interactuemos un poquito. Yo les voy a presentar a la invitada que por gracia de Dios el Señor nos ha traído en la mañana de hoy. Ella es Yolanda Ruiz. Yolanda, ¿quién como Dios? Nadie como Dios. Qué bendición tenerte aquí en la Lección Divina. Yolanda es misionerita de Lazos de Amor Mariano en Valencia, Venezuela, pero hace ya 3 meses que está aquí en Colombia. Es una bendición tenerte aquí, y también para que nos compartas ese testimonio tan increíble que tiene el Señor contigo, y les voy a contar un poquito por qué estamos empezando a tener testimonios como el que vamos a escuchar de Yolanda, que ya les vamos a decir. Resulta que en Colombia este 5 de mayo será la gran marcha por la vida, la gran marcha en pro de la vida, una marcha que queremos que sea multitudinaria como la es por ejemplo en el Perú, como la es en Madrid, en España, que también como lo ha sido en Argentina. Queremos que todo Colombia salga a marchar en contra de la eutanasia, en contra del aborto, porque promovemos lo que Jesús nos enseña, promovemos lo que la iglesia nos enseña, y ya vamos a comprender un poquito de esto de primera mano con el testimonio que nos tiene Yolanda. Así que ustedes prográmense para este 5 de mayo, es más, desde antes, porque desde el 30 de abril vamos a tener una maratón por la vida. Vamos a tener programación especial durante toda esa semana, vamos a tener invitados especiales, expertos en temas de la vida, vamos a tener documentales especiales, así que no se despeguen de toda la programación. Y empecemos entonces, pues todo esto con ese testimonio de Yolanda. ¿Cómo es que Yolanda llega a las cosas de Dios? Porque me contaba ahorita que nació en una familia católica y era cercana a la iglesia hasta que se fue para Venezuela, porque Yolanda es de San Luis, un municipio muy cercano aquí de Medellín. ¿Qué pasó cuando te fuiste para Medellín, para Venezuela, en tu relación con la iglesia? Bueno, cuando yo me fui para Venezuela, empecé a alejarme mucho de la iglesia. Yo iba todos los domingos a Eucaristía, aquí cuando estaba aquí en Medellín. Uh-huh. Pero luego que me fui para Venezuela, al empezar a trabajar, empecé a alejarme de la iglesia. Empecé a alejarme de la iglesia, solo me dedicaba a trabajar, hasta que Dios me tocó el corazón por medio de esto que me pasó. Muy bien. ¿Qué fue lo que le pasó a Yolanda para que tú digas, Dios me tocó el corazón? ¿Qué le pasó a Yolanda? Cuéntanos un poquitico. Bueno, yo tengo una niña y ahora la niña tiene 18 años. Uh-huh. Y yo decía, tengo una niña, ¿para qué más hijos? O sea, yo solo quería tener la niña y ya. Porque el mundo nos dice pues que muchos hijos. El mundo me decía que con una niña solamente bastaba. Y bueno, esa era mi meta, tener la niña y ya. Entonces, cuando la niña tenía 11 años, dijimos, pero ¿por qué no tenemos otro bebé? Empezamos pues un tratamiento, quedé en embarazo, todo marchaba muy bien hasta que tenía 3 meses de embarazo. Cuando ya fui al control del 4.º mes, la doctora me dijo que veía algo muy raro, que parecía que el bebé venía con malformación. Uh-huh. Entonces me mandó un eco especial para ver si era verdad lo que ella estaba viendo. Es decir, ahí te hacían como un control, pero no alcanzaban a ver como la totalidad. Eso. Entonces te mandaron, vos tenés que hacerte como algo más especial. Sí, Y algo vos más especial. lo que hiciste fue programar todo eso. Sí. Ajá, ¿qué pasó, Yolanda? Entonces, cuando ya me tocaba ir a la cita de la ecografía especial, mi papá está muerto y yo me soñé esa noche con él, que él me decía que no abortara el bebé. Que iban a decir que tenía que abortar el bebé, pero que no lo abortara. Que él me rogaba y me rogaba que no lo abortara. Y yo le decía, pero papá, yo le decía en el sueño, pero papacito, es que no me van a decir eso. Bueno, cuando yo fui al otro día a cumplir la cita, la ecografía,
la doctora miraba y decía, llama a tal médico, empezaron a llamar médicos. Y yo decía, ¿pero qué pasa? ¿Por qué están llamando médicos, como que hubiera algo extraño? Y ya le dije, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando? Entonces me dijeron que el bebé venía con malformación, que el bebé tenía todos sus organitos afuera y que había que proceder a interrumpir el embarazo inmediatamente. Pero yo sentía lo que yo le había dicho a mi papá, que yo no lo iba a abortar. O sea, era como que yo estaba preparada. A mí los médicos me decían, pasa esto, pero yo como que ya me sentía preparada. Tu papá te había preparado. Me había preparado. Entonces, los médicos te decían, es imposible que este bebé viva, tienes que, dicen ellos, interrumpir el embarazo. Sí. ¿Qué pasó entonces de ahí en adelante en ese proceso? Porque esto fue a los 3 meses de gestación, Sí. faltaban otros 6 meses. Sí. ¿Qué pasó de ahí en adelante? Bueno, de ahí en adelante ya me mandaron a la doctora que me llevaba el control, ¿cierto? A la que me estaba... Ella al ver la ecografía que me hicieron dijo, hay que interrumpir ya. O sea, ya voy a preparar todo para ingresarla a quirófano. Y yo le dije, pero doctora, ¿qué me van a hacer? Y me dijo, eso es algo sencillo. Le echamos un liquidito, el bebé se muere y ya. O sea, no es un bebé, es un feto. Porque todavía no es un bebé. Y ya, y en 2 meses vas a caer en embarazo y va a tener un bebé normal. Entonces yo pensé, en 2 meses, pero es que la doctora no es Dios. Yo pensé, si yo estoy en embarazo es porque Dios quiere. Tú tenías, aunque te habías alejado un poquito de la iglesia, tenías muy claro cuál era, como quien dice, la voluntad de Dios en ese momento. Sí, porque eso me lo habían enseñado cuando era pequeña. Entonces yo siempre sentía que No estaba bien no hacer. estaba bien. Entonces yo pensé, es un feto y el bebé se movía y se movía. Y yo, Dios mío, y un feto y se está moviendo. Y entonces yo dije, no, ¿sabe qué, doctora? Voy a ir un momentico a la casa y ya vengo. Rapidito, voy y ya regreso. Entonces la doctora dijo, bueno, va, pero no se demora. Fui, porque ya yo no veía otra salida, ya los médicos me decían que había que abortar. Es como... Incluso tú me contabas ahorita que muchos médicos te decían que cada vez que hablabas del caso, lo que te decían era, hay que interrumpir el embarazo. Entonces te fuiste para la casa, ¿y qué pasó en la casa? Yo fui a la casa y como yo vi que ya no tenía otra salida, sabemos que cuando uno no tiene salida, ahí sí se acuerda de Dios. Ajá. Entonces yo me acordé de Dios, dije, Dios mío, dígame qué hago. Ahí sí consulté a Dios, ya el último. Y entonces yo tenía la Biblia, gracias a Dios. Sí. Entonces yo tomé la Biblia, abrí el libro, abrí la palabra de Dios y le dije, Señor, háblame, ¿qué debo hacer? Inmediatamente me dio la cita bíblica y me decía, ¿por qué confían más en las manos de los hombres que en las manos de Dios? ¿Acaso su misericordia es menos que su poder? Yo, Dios mío, yo estoy confiando más en un médico que en Dios. Y si Dios hizo los médicos, o sea que Dios es más que un médico. Y yo, no, yo tengo que confiar es en Dios. Y entonces empecé a llamar gente, porque yo pensaba, bueno, tendré que hacer esto como en silencio, y eso es lo que nos pasa muchas veces. Claro. Que no hablamos y por eso quizás tomamos decisiones que no deben ser. Entonces yo empecé a llamar aquí a Medellín, a personas que son muy católicas, ¿qué hago? En Venezuela llamaba a mucha gente, llamé a mi familia. Y me decían que era mejor que interrumpiera el embarazo, que porque si yo me iba a morir... Ajá, porque te decían los médicos, sí, si no lo interrumpes, mueres. Muero. O sea, que ¿Y tú yo, qué sentías en el corazón en ese momento? Pues yo pensaba, si me muero, voy a dejar mi niña, voy a dejar mi esposo, pero si no, tengo que matar el bebé. O sea, me sentía como una decisión muy fuerte. Ajá. O era yo y dejaba a mi niña y a mi esposo, o tenía que matar el bebé. Y entonces llamé a una prima y le conté. Sí. Entonces la prima me dijo, inmediatamente me dice, no lo voy a hacer, ya voy para allá. Ajá. Vivía también ahí en Valencia. Sí, vivía también en Valencia. Me dijo, ¿sabe qué? Ya voy para allá. Entonces ya fue, inmediatamente le conté. Me dijo, no, ¿sabe qué? Vámonos. Y me llevó a clínicas a buscar más opciones, a ver qué nos decían. Y los médicos me decían lo mismo. Tienes que interrumpir, tienes que abortar ya, no puedes esperar hasta mañana, tiene que ser ya. Y bueno, nos fuimos a dormir y entonces ya la muchacha, la prima, me llamó en la noche y me dijo, ¿sabe qué? ¿Por qué no nos vamos a poner la Virgen mañana? Madruguémonos. Y yo le dije, listo.
Dijo, mañana a las 5 de la mañana la busco y nos vamos por donde la Virgencita. Es una parte que se llama Turmero. Es como un santuario. Como un santuario. Ajá. De una Virgencita que es un cuadro que bota aceite, pues. Ajá. Y me dijo, vamos para allá. Yo, listo, vamos. Cuando llegamos allá había una monjita y le conté el caso, lo que me estaban diciendo. Y me dijo, Dios da la vida y Dios la quita. Si usted está para morir, usted va a abortar el bebé y se muere. Y yo, claro. Y en ese momento apareció un sacerdote, que la monjita me dijo, qué raro que llegó un sacerdote, porque el sacerdote viene aquí son los domingos, y ¿por qué llegaría hoy? ¿Quiere hablar con él? Y yo dije, sí, claro, yo quiero hablar con él. Y el sacerdote le comenté un poquitico de lo que me estaba pasando, y él se reía y me decía, ¿usted quiere confesarse? Y yo le decía, sí, yo quiero confesarme. ¿Hacía cuánto que no te confesabas? Hacía 10 años. 10 años. Entonces me confesé, el padre pues me dio la bendición, y yo sentía que era como que yo ya era un costal muy pesado y hubiera descargado eso. Yo sentía como que volaba, yo sentía, era algo hermosísimo. Y entonces el padre hizo una oracioncita conmigo y se fue. O sea, es algo impresionante. El sacerdote como que llegó, fue a confesarme y se fue. Porque él se fue. No dijo nada, no habló con la monjita, nada. Entonces, ya en ese momento que hicimos esa oración, yo tomé la decisión. Yo dije, Virgencita, no lo voy a matar. No voy a abortar mi bebé. Y yo, así yo tenga que morirme, pero no voy a matar mi bebé. Ajá. En ese momento tomé la decisión. Luego ya hablamos con algunas personas y nos propusimos pues hacer un santo rosario en las casas. Y empezamos a hacer los rosarios los sábados en casas. Visitamos un sábado una casa, otro sábado otra casa, y así empezamos el santo rosario. Es decir, esta situación generó en que te convirtieras en una misionera prematura. Sí. Entonces empezaste a hacer rosarios en las casas, ¿y qué pasaba en esos rosarios? Bueno, hacíamos el Santo Rosario y ¿sabe qué hacíamos? Y abríamos la Biblia y leíamos el texto pues que salía en ese momento. Porque nosotros no sabíamos nada qué evangelio era tal día, no conocíamos nada, sino que hacíamos así, abríamos la Biblia y salía el evangelio y lo leíamos y lo compartíamos y así. Íbamos de casa en casa, empezó a ir mucha gente, nos reuníamos y en medio de esos rosarios que hacíamos fue una señora que dijo que había un retiro de lazos de amor mariano. Entonces, a mí me habían inventado el lazo de amor mariano, pero no me parecía mucho porque decían lazos de amor mariano, como que querían mucho la Virgen María. Entonces ella nos invitó a un grupo porque había unas misioneras que habían llegado a Valencia. Y dijo, pero las invito al grupo de oración que van a hacer las misioneras. Y yo, listo, vamos, para ver cómo es eso. Claro, tú querías era más que todo como mirar a ver si era, pues si tenía que ver con la iglesia y todo eso, porque te sonaba como raro. Sí. ¿Y qué te encontraste en ese grupo entonces? Y entonces fuimos al grupo de oración cuando un santo rosario, muy meditado, hermosísimo. Nos hablaron de la Eucaristía, nos hablaron del Santísimo, que yo no sabía que era el Santísimo. Ahí fue donde yo supe. Fue en ese grupo donde empezaste como Claro, esas cosas que quizá hemos aprendido de pequeñitos, pero que uno que ni se acuerda porque a veces uno va a la catequesis y a veces a pegarle calvazos al compañerito. Ahí le encontraste sentido a todas esas cosas. Sí, ahí empecé yo, cuando escuché todo esto que las muchachas nos decían, yo dije, Dios mío, yo dije, aquí es, o sea, esto es lo que yo necesito. ¿Ahí tenías cuántos meses de gestación? No, ya ahí en ese momento yo ya había tenido el bebé. Ya había, esto fue después. Sí. Muy bien, listo, devolvámonos entonces. Ahí fue donde empezó, como quien dice, todo esto de tu trabajo misionero. Sí. ¿Por qué te vinculaste con Lazos de Amor Mariano? O sea, porque me vi muy representada y en todo lo que pasó, en todo lo que yo vi, entonces como que Lazos de Amor Mariano me confirmaba que era lo que tenía que hacer. Porque, bueno, nos vamos a devolver. Cuando los médicos me decían que tenía que abortar el bebé, sí. En ningún hospital me querían recibir. Yo no sabía dónde iba a tener el bebé, yo no sabía nada. Yo le dije, Señor, usted es el que sabe. Usted dice no se preocupe por el día de mañana, bueno. Entonces no me voy a preocupar. Cada vez que ibas a hacer el control, la respuesta que tenías era... Sí, ¿qué está esperando? ¿Por qué no interrumpió este embarazo? O sea, entonces yo ya dije, no vuelvo a ir a un médico porque es que me quieren es matar el bebé. Y yo le dije a la Virgencita, usted me va a controlar porque yo no quiero ir a ningún médico. Entonces cada mes, cada que cumplía mes me iba a poner la Virgen. Cada que mes ella te hiciera para el el control. santuario, sí.
Qué belleza. Hasta que llegó el momento de que empecé el proceso pues de parto. Y yo no sabía a dónde iba a ir. Entonces mi esposo me dice, ¿qué íbamos a hacer? Y yo le dije, lléveme al Hospital Carabobo, un hospital que hay allá en Valencia. Me llevó. Cuando llegué, de una me recibieron porque era emergencia. Pero las doctores al ver el eco, me dijo, ¿qué es esto? Me regañaron. Y me dijeron, usted no sabe que los médicos están para dar vida. Y si usted hubiera abortado a este bebé, hubiera interrumpido este embarazo, usted no estaría pasando por esto. Usted sabe que te puedes morir hoy. Y yo dije, bueno, si Dios quiere que yo me muera hoy, bueno. Entonces yo estaba tranquila. Y entonces yo le pregunté, pero doctora, ¿usted están para dar vida o para matar? Y ella me dijo, para dar vida. Y yo, pero es que mi bebé es una vida. ¿O es que mi bebé no es una vida? Y dijo, sí, tiene razón. Y ya se calmó, ya es, porque estaba muy enojada. Y cuando yo le dije así, ella dijo, tienes razón. Y ya se calmó. Me entraron a la sala, pues a la sala de parto. Y hasta que llegó el momento, pues ya dar a luz. ¿Tú lo tuviste por parto natural o cesárea? Natural. ¿En serio? Parto natural. Y entonces me revisaban, que a ver si se escuchaban el corazoncito. Y se escuchaba el bebé, su corazón. De repente ya el corazón como que sonaba más de espada, más como añita. Y de repente ya no encontraban el sonido del corazón. Y los médicos me decían, no, ya el bebé se murió. Entonces usted se imagina uno con esos dolores y que le digan que el bebé se murió. O sea que, porque uno tiene los dolores y la esperanza es que bueno, van a ser el bebé, ¿cierto? Y me dijeron, bueno, entonces, pero yo era tranquila. Y yo me preguntaba, ay, ¿qué me pasa? ¿Por qué yo estoy tan tranquila? ¿Por qué no? Yo solamente dije, Señor, confío en tu voluntad, que sea como usted quiere. Bueno, ya, nació el bebé. El bebé nació muerto. Nació muerto. Y yo digo, gracias a Dios, porque imagínense el bebé como venía y que nazca llorando, qué dolor. Sí. Y yo es que Dios sabe perfectamente cómo hace las cosas. El bebé nació muerto. El médico lo tomó, lo envolvió de una para que yo no lo viera. Y yo dije, no, doctor, yo quiero ver mi bebé. Y yo, ¿estás dispuesta? Yo, sí, yo quiero verlo. Me lo mostró. Yo lo tuve en mis brazos. Un bebé hermosísimo. Pero venía abierto desde aquí. Abierto, con todo afuera, su corazón, todo afuera. Y bueno, ya se llevaron el bebé. Y luego me llevaron a quirófano para hacer una anestesia, para hacerme una limpieza, pues. Luego que me pusieron la anestesia, yo tuve una visión. Sí. Es algo que Dios me mostró. A mí, en medio de esa visión, yo vi que me montaron en una silla de ruedas, ¿cierto? Me llevaron y entré por un túnel. Entré por un túnel. Cuando salí de ese túnel, llegué como a una placita. Y cuando yo miré hacia el frente, yo vi a Dios, vi a Jesús que venía corriendo hacia mí. Pero era como Jesús de la misericordia. Y él venía con sus brazos abiertos, como en cámara lenta. Y él llegó hacia mí. Cuando él se acercó, el bebé estaba en mis piernas, acostadito ahí. Y Jesús llegó y tomó el bebé. Él tomó el bebé y lo abrazó muy fuerte, como diciendo que era de él. O sea, ahí fue donde yo entendí que, yo dije, Dios mío, es que este bebé era suyo. Y yo dije, es que le pertenecemos a él. Ahí fue donde yo me di cuenta que le pertenecemos a Dios. Entonces, él tomó el bebé y luego apareció una flor grande, una flor blanca como una campana, y él metió el bebé ahí, lo alzó y se fue con el bebé. Y yo quedé ahí en una parte, o sea, que uno no tiene explicación. O sea, no sabe explicar lo que uno siente. Yo sentí algo muy hermoso, lo que respiraba, o sea, era algo impresionante, hermosísimo. Y ahí yo empecé a pensar, y yo dije, estoy muerta. Los médicos me dijeron que yo me iba a morir, y fue verdad, estoy muerta. Y yo, pero ¿cómo le aviso a mi hija? ¿Cómo le aviso a mi esposo que no lloren? Que yo estoy muy contenta aquí. Y yo decía, pero ¿por qué cuando alguien se muere uno llora si esto es tan bueno aquí? Ajá. Y empecé a pensar, ya, ¿y yo qué hice en la tierra? O sea, yo trabajé, no le dediqué tiempo a mi hija, no dediqué tiempo a mi familia, ¿yo qué hice? Entonces, como que Dios me puso a recordar, a pensar qué había hecho. Y yo dije, yo mientras estuve viva yo no hice nada, yo perdí mi tiempo. Yo solo trabajaba y en ese momento lo que yo sentía
O sea, ninguna riqueza de aquí de la tierra se compara. Yo dije, puedo no tener los carros, las casas, las riquezas que quiera, pero no se compara a lo que yo sentía en ese momento. Y bueno, cuando empecé a despertar, abrí mis ojos cuando veía las luces del hospital y yo decía, estoy viva. Y yo, no, yo cerraba mis ojos fuerte, fuerte, y yo decía, Señor, no, déjeme ya, yo no quiero venir, yo quiero quedarme allá, porque era algo tan hermoso, pero Dios quiso tenerme otra vez aquí. Yolanda, no sé si te han hecho esta pregunta. Si alguien te preguntara por qué haber esperado hasta el final, si se sabía que el bebé, que la vida no era viable, ¿por qué no acelerar todo ese proceso y simplemente cuando estaban en todo el proceso de la gestación y que te decían y que prácticamente te disponían todo para, entre comillas, interrumpir el embarazo, como lo llaman ahora, ¿por qué no hacerlo de una vez y no esperar esos 9 meses? Porque al hacerlo o sea, es como matar al bebé, abortar el bebé. Y yo sabía pues que no, que eso estaba malo. Y yo siempre decía al Señor que yo quería cumplir la voluntad de Él. O sea, esperar hasta que Él quisiera. Yo decía, si el Señor quiere que mi bebé se venga a los 6, 7 meses, el bebé se va a venir. Pero que sea solito, natural. Y si Dios quiere tenerlo hasta los 9 meses, o sea, yo solo quería que fuera hasta que Dios quisiera. El tiempo que Dios quisiera. Y Dios lo quiso así, hasta el final, bueno. ¿Qué siente tu corazón ahora que puedes compartir este testimonio y no de pronto que tuviste la posibilidad de compartir otra historia, porque no se sabía qué pasaba después si hubieses tomado la decisión de matar a tu hijo? Hoy, ¿qué siente tu corazón después de haber vivido toda esta experiencia? Mi corazón siente una alegría inmensa. Ujú. O sea, siento una paz en mi corazón, una paz tan grande y como esa fuerza de poder decirle a una mamá que me diga que tiene que abortar el bebé o que el bebé viene como malformación. O sea, yo tengo esa seguridad de decirle, espere hasta el final. O sea, lo que le diga un médico, venga como venga, hay que esperar hasta que se haga la voluntad de Dios. Y no tener miedo, que si le dicen, no, es que usted se va a morir, es que usted, porque la última palabra la tiene Dios. Impresionante, ya ven ustedes esos testimonios tan increíbles. Así como el testimonio de Yolanda, hay miles personas en diferentes situaciones por las cuales se nos dan argumentos de por qué es que la iglesia dice no al aborto. En ninguna circunstancia y en ninguna de las causales, como nos lo dicen ahora, que causales que tiene la ley y que no sé qué, que hay que respetar, que esto, que lo demás allá, en ninguna de esas circunstancias es admitido el aborto. Por eso es que vamos a marchar este 5 de mayo. Así que prepárense ustedes para que nosotros como ciudadanos le digamos a los que deciden de todas estas cosas que no estamos de acuerdo con el aborto. Ya ven ustedes, por ejemplo, lo que está sucediendo ahora en el alma de Yolanda. Y le preguntaba yo, imagínense, es que ¿qué sentiría, por ejemplo, el hecho de haber cargado, por ejemplo, Yolanda con ese peso de maté mi bebé? Sería que sí podría vivir, sería que de pronto podría crecer incluso con lo que venía y seguir viviendo y de pronto tener 4 años, 5 años, que es uno de los tormentos que tienen esas mujeres cuando abortan. Miren, la voluntad de Dios es muy sabia si uno la entienda, ¿o no, Yolanda? Sí, es verdad. Y es como dicen, ¿sabe qué? Yo le preguntaba al Señor, yo le decía, Señor, pero tantas mujeres en el mundo, ¿y por qué a mí? O sea, ¿por qué mi bebé viene así? Yo le preguntaba, porque yo decía, ¿por qué Dios me mandó el bebé así siendo que hay tantas mujeres? Y yo le preguntaba, pero hoy comprendí. Y yo le digo al Señor, gracias Señor, porque en medio de tantas mujeres en el mundo me escogió a mí, porque por ese bebé lo conocí a Él. Entonces hoy le digo, gracias, porque me escogió a mí para conocerte. Porque con ese embarazo fue que conocí a Dios verdaderamente. ¿Misionera hace cuánto, Yolanda?
Misionera voy para 6 años. 6 años. ¿Qué ha significado en tu vida el hecho de ser misionera y de servirle al Señor? Eso es lo más grande. O sea, es algo hermosísimo. Es como dice, servirle al Señor es la más grande empresa. Esa es la más grande empresa. Entonces es tan hermoso ir a un retiro, poder contar el testimonio, mostrarle al mundo que uno es testigo de lo que Dios es en la vida de uno. Y uno servirle a tantas almas que no lo conocen. O sea, eso es lo más grande. Eso es lo más hermoso que hay en el mundo. Bueno, vamos a hacer la lección divina con esa invitada que tenemos el día de hoy. Qué belleza que el Señor nos haya podido, pues nos haya regalado la oportunidad de poder conocer estos testimonios. Miren, si nosotros conociéramos todos los cientos de miles de testimonios que existen y que hay detrás en cuanto a este tema, en cuanto no solo el aborto, por ejemplo, de la eutanasia, que también hemos conocido testimonios impresionantes, seguro que no hubiésemos dejado que en nuestras patrias pusieran el aborto como una bandera del progreso, una bandera del avance, una bandera de que la sociedad va muy adelante, sino que lastimosamente estamos en situación en la que cada día vamos más para atrás. Por eso es que es necesario marchar, por eso es que es necesario hacer públicos todos estos testimonios, que la gente se entere de todo esto. Y les voy a hacer un adelantico de algo que vamos a tener en esa semana de la Maratón por la Vida, que finaliza ese 5 de mayo. Queremos que, si ustedes tienen testimonios del aborto, se graben un videíto pequeñito contándose el testimonio, ese testimonio, para que todo el mundo se entere, que todo el mundo se entere de qué manera siempre seguir la voluntad de Dios es hacer lo correcto. Entonces, simplemente les cuento esto para que ustedes vayan pensando si tienen testimonios de cómo lo van a hacer, pero luego les vamos a contar con más detalles de qué manera vamos a hacer público todo esto, y como les digo, que todo el mundo se entere de que seguir la voluntad de Dios, diciéndole sí a la vida en todas las circunstancias, es el mejor camino que pueda haber. Vamos a hacer la lección divina. Un saludito muy especial a todos los que llegan a través de las diferentes plataformas. Recuerden que transmitimos a través de lazostv.com, a través de YouTube, a través de Facebook, y hay muchas personas aquí esperando para la lección divina, que es lo que vamos a hacer ahorita con Yolanda y con todos ustedes. Nos saluda Frank, que dice: wow, me he quedado sorprendido, hermoso testimonio. Dios bendiga a Yolanda por hacer la voluntad de Dios, no al aborto, sí a la vida. Dios te bendiga, Frank, también por tu saludito, y a todos los que van llegando. Dice por acá: todo sea para la gloria de Dios, amén. Así es. Desde Canadá nos saluda Carolina, desde San Alberto está Ana María, desde Popayán también, desde Chihuahua en México, gente conectada. Dice por acá Lady que servirle a Dios es la más grande empresa, como lo decía ahorita Yolanda. Qué linda frase. Dice por acá Judith: Yolanda, Dios es el dueño de cada ser y tú fuiste su escogida para dar testimonio. Gracias, por eso digo, ¿quién como Dios? Nadie como Dios. Dios te bendiga, Judith. Hermoso testimonio, dice por acá Teresa. Desde Caracas, Venezuela, también nos saluda Adriana. Bueno, hay mucha gente. Dice por acá Estela, que tiene un testimonio. Estela, atenta, que luego te vamos a estar indicados, sobre todo muy atenta al canal de YouTube de Lazos de Amor Mariano, porque les vamos a estar contando de qué manera ustedes pueden hacer un videito pequeñito para que contemos todos esos testimonios y le contemos a todo el mundo que no es simplemente un caso u otro caso, sino que son miles de casos en las que, como decía Yolanda, Dios ha escogido personas para que se demuestre que en la vida no sucede lo que uno cree que es correcto y lo que uno cree que es que tiene que ser por acá, sino que cuando las cosas se hacen como Dios quiere, definitivamente ahí es cuando tenemos como producto la felicidad. Y digo esto porque cualquiera podría decir: no, la mejor solución es acabar con esa vida, acabar con ese problema y ya ahí se acaba el problema, sabiendo que ahí es donde empieza el problema, porque también hemos tenido testimonios de cientos de mujeres que después de un aborto, siguiendo esas máximas del mundo de que aquí se acaba el problema, luego empiezan con ese problema del síndrome posaborto, de depresiones terribles, que incluso muchas de ellas lastimosamente terminan en suicidios y cosas así, que para nada Dios las ha querido. Así que
pendientes para todo lo que va a suceder desde el 30 de abril hasta el 5 de mayo, toda esta maratón por la vida, y prográmense, como les digo, para el 5 de mayo, la gran marcha por la vida. Vamos a hacer la lección divina, así que ustedes atentos, prepárense, abróchense el cinturón para que el Señor nos hable hoy a través de su evangelio. Yolanda, ¿lista para la lección divina? Lista. Ella está listísima, ustedes también alístense para la lección divina. Entonces, Yolanda, empecemos. Vamos a empezar con una pequeña oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Señor Jesús, nos entregamos en este día. Te pedimos que toque nuestros corazones a través de esta palabra, que podamos escuchar su voz, ponerla en práctica. Te pido, Señor Jesús, por el mundo entero, por la conversión de todos los pecadores. Especialmente te suplico que nos regales la humildad, la paciencia. Te invitamos, mamá, a hacer esta lección divina con nosotros, para que siempre podamos cumplir la voluntad de su Hijo. Ven, Espíritu de Dios, inúndame de amor, ayúdame a seguir. Ven y dame tu calor, toma mi corazón, enséñame a seguir. Ven, Espíritu de Dios, ven a mi ser, ven a mi vida, ven y dame tu calor, ven a morar, Maranatá, ven a morar, Maranatá. Muy bien, después de clamar el Espíritu Santo y pedirle que nos acompañe, pues vamos con la lectura del Evangelio. Yolanda, ¿qué Evangelio nos propone la Iglesia para el día de hoy? La Iglesia nos propone para el día de hoy el Evangelio de San Juan, capítulo 13, versículo del 16 al 20. Muy bien, hoy incluso, Yolanda, antes de que empieces a leer, les cuento un poquito a la gente. Uno empieza a buscar el Evangelio, encuentra dos. Este de San Juan, que es el que vamos a meditar hoy, Juan 13, del 16 al 20, pero la Iglesia también hoy tiene el Evangelio de San Mateo 5, del 13 al 16, porque es que resulta que hoy es el día de un obispo muy importante, y es de San Isidoro, del año 560. Por cuestiones de tiempo no podemos hablar un poquito de él, pero queríamos contarles por qué la Iglesia es que hoy puede proponer esos dos evangelios. El evangelio que vamos a meditar, que es Juan 13 del 16 al 20, que es siguiendo pues como lo que la Iglesia nos ha ido proponiendo, o también la gente podría escoger, pues los sacerdotes podrían escoger el proclamar en la Santa Misa el evangelio de San Mateo por el día de San Isidoro. Pero vamos a meditar entonces el de San Juan. Adelante, Yolanda. En verdad os digo, no es el siervo más que su señor, ni el enviado más que el que le envió. Si comprendéis esto y lo hacéis, seréis bienaventurados. No lo digo por todos vosotros, yo sé a quienes elegí, sino para que se cumpla la Escritura. El que come mi pan levantó contra mí su talón. Os lo digo desde ahora, antes de que suceda, para que cuando ocurra creáis que yo sois. En verdad os digo, quien recibe al que me envíe, a mí me recibe, y quien a mí me recibe, recibe al que me ha enviado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien, vamos a entender un poquito ese evangelio, en qué contexto se da, Yolanda. A ver, contémosle un poquito a la gente qué era lo que estaba haciendo Jesús y qué fue lo que pasó hoy en el evangelio. Bueno, después de Jesús, Jesús le lava los pies a sus discípulos, y entonces el Señor dice que el enviado no es más que el que lo envía.
y nos dice que el que comía el pan con él lo ha traicionado. Y también nos dice que el que me recibe a mí, el que reciba, el que él envía, lo recibe a él. Muy bien. Este evangelio se da prácticamente, como lo decía Yolanda, justo después del lavatorio de los pies. Y ese lavatorio de los pies se sabe que sucedió en la última cena. Prácticamente ahí estaba Jesús en la última cena compartiendo con los apóstoles. Como lo decía Yolanda, dice, hay una parte ahí que es el que dice Jesús, el que come mi pan y ha alzado contra mí. A ver, espérese desde el 18. Dice, no me refiero a vosotros. Yo conozco a los que he elegido, pero tiene que cumplirse la escritura. El que come mi pan ha alzado contra mí su talón, que era la parte que decía ahí en esa parte. Es decir, ahí estaba hablando de ese momento en el que le dio a comer pues del mismo pan a Judas que era el que lo iba a traicionar. Es muy conocido incluso en la cultura judía que el hecho de compartir el pan con alguna persona, pues cada uno iba y cogía su pan y comían y todo normal, pero si alguien compartía el pan así directamente con otra persona, era como signo del aprecio que se le tenía, de la amistad que se le tenía, efectivamente sí, del aprecio que se le tenía a esa persona. Y era prácticamente, como quien dice, Jesús nuevamente luchando con Judas y diciéndole, mira, eso que tienes planeado para hacer, pues no lo hagas porque mira cómo te aprecio. Jesús le estaba demostrando el aprecio tan increíble que le tenía. Sin embargo, hay otros pasajes de la Biblia que nos hablan de que justo en ese momento es que a Judas le entró pues la tentación y se finiquitó el deseo de entregar a Jesús y lo entregó. Pero entonces aquí está esa parte del Evangelio donde habla Jesús pues de esos enviados y qué significan esos enviados para él y para todas las personas pues debería significar. Hicimos una oración al Espíritu Santo. Después de eso hicimos la lectura del Evangelio, hoy Evangelio de San Juan capítulo 13 versículos del 16 al 20. Un paso muy importante es ubicarnos en qué es lo que sucedió en el Evangelio y tratar de comprender un poquito ese pasaje bíblico, para luego pasar al paso siguiente, valga la redundancia, y es hacer la meditación y es responder una pregunta. ¿Qué me dice a mí ese texto? Hoy, en mi actualidad, en mi vida, ¿qué me dice a mí? Y como siempre, pues abrimos las diferentes plataformas para que ustedes participen y nos cuenten su meditación. ¿Qué te dice el Evangelio? Ahí están las cajas de chat disponibles, ahí está el número de WhatsApp de la productora para que nos envíen una nota de voz pequeñita, nos envían y nos dicen qué les dice el Evangelio. Mientras que ustedes se animan, Yolanda, ¿a ti qué te dice el Evangelio de este día? Un evangelio muy hermoso que el Señor nos regala el día de hoy. Y es qué humildad tan grande. Cómo el Señor toma la iniciativa pues de lavarle los pies a los discípulos. Imagínese Jesús arrodillado al frente de los discípulos lavando sus pies. Él que era el Rey de Reyes. Y Él se arrodilla a lavar los pies. Le lava los pies a los discípulos. Y Él mismo lo dice. O sea, el enviado no es más que el que lo envía, o sea, él dice, o sea, él no se la da de que yo soy el maestro, no, él nos regala, él nos habla de la humildad que tenemos que tener. Y nos dice también, o sea, que qué bonito que lo pusiéramos en práctica, qué bonito que lo que él nos ha enseñado, nosotros pudiéramos practicarlo. Esa humildad tan grande que Él nos regala, que nos enseña. Y dice tan lindo que el que recibe al que yo envíe, me recibe a mí. Es como por ejemplo lo que estábamos hablando ahora del testimonio del bebé. O sea, el que me recibe a mí, o sea, al recibir el bebé, es haberlo recibido a Él. Y así fue. Imagínate, Yolanda, que hubieras desechado ese bebé. ¿A quién hubieras desechado? A Dios. Hubiera desechado a Dios, no lo hubiera conocido. O sea, yo me pregunto, ¿qué sería de mi vida ahora? Y entonces, mire qué importante, y qué importante es lo que usted estaba diciendo ahorita, de que él compartió el pan con Judas sabiendo que lo iba a traicionar.
Y el Señor nos enseña que no debemos rechazar a una persona que porque tenga algún vicio, o sea, la vida que tenga, así sea lo peor que uno crea que es lo peor del mundo, pero a esas personas son las que debemos llegar. O sea, no rechazarlo, sino porque las personas están en el mundo porque no conocen de Dios. Porque si el mundo conociera de Dios, o uno, por ejemplo, una persona que conoce de Dios, cuando uno ya empieza a ir a lazos, ve tantas cosas, cómo le cambia la vida a uno. Y uno empieza a ver las personas diferentes. Porque antes uno dice, ay, esta persona está en ese vicio, no. Y quizá uno a veces le desea un mal. Pero cuando uno ya está en Dios, que aprende a ver las personas con otros ojos, de una manera diferente, ya es distinto. Ya es muy distinto. Porque, o sea, lo que Dios le regala a uno, ese amor hay que compartirlo con los demás. Muy bien, estamos meditando en el Evangelio que nos propone la Iglesia para el día de hoy, que es el Evangelio de San Juan, capítulo 13, versículos 16 al 20. Justo ese momento en el que, pues después de que Jesús lava los pies a los discípulos, Jesús les dice que eso lo hace porque el amo, dice ahí textualmente, no es más el amo ni el enviado, no es más el siervo que su amo, ni el enviado más que el que le envía, prácticamente haciéndoles como impactándoles el corazón frente a lo que iba a suceder y era enviarlos a ellos. Y les recalca muy precisamente sobre esa parte en la que les dice, el que los acoja a ustedes, me acoge a mí, así como el que me acoge a mí, pues acogerá también esa voz del Padre. Y queremos saber qué les dice a ustedes este Evangelio, qué les llega ahí al corazón, qué palabrita les llama la atención para que meditemos en ese ejercicio que nos propone la Iglesia y es la Lectio Divina. ¿Cómo pueden participar? Muy fácil, simplemente nos envían una nota de texto, ahí un textico pequeñito, ahí a través de las diferentes plataformas y también una nota de voz a través del 340 11 900. Por acá nos escriben, dice por acá Hortensia, dice, hermoso testimonio y yo en estos momentos estoy de duelo porque mi hija hace 12 días regresó a la casa del padre y este testimonio me ayuda más para estar convencida de que mi hija está en brazos del padre. Dios les bendiga. Yolanda, ¿qué le podríamos decir a Hortensia para que ella esté segura de eso que ella misma dice que cree y claro, con ese momento hermoso que tú pudiste vivir, que el Señor te permitió vivir? Bueno, lo que yo le puedo decir es que tenga confianza en Dios, que eso es así, que eso es una felicidad muy grande que uno siente, o sea, que no esté triste por eso, sino que ella pueda entender que todo le pertenecemos a Dios, o sea, de Dios venimos y Dios tenemos que regresar. Y que tenga esa confianza de que está en los brazos de Dios y que ya no le faltará nada, o sea que está mucho mejor allá que estuviera aquí en la tierra. O sea que esté tranquila, que esté tranquila porque ella ya cumplió su misión y Dios lo quiso así, se la quiso llevar porque ya la necesitaba. Entonces que confianza en Dios, que entréguele todo ese dolor al Señor. Que le entregue todo ese dolor al Señor, eso que ella siente, y tenga esa confianza de que está en los brazos de Dios y que ella está mejor. Yolanda, ¿tú cómo lograste confiar en Dios de esa manera? Porque, te lo pregunto porque es que para el ser humano promedio, para todo, es muy difícil confiar en Dios. No sé, ¿tú qué hacías o qué pasó para que tú lograras confiar en Dios frente a esa situación que quizás es una situación muy crítica en la vida? ¿Tú crees? No sé si te han hecho esta pregunta, si has puesto a pensar, pero ¿cómo lo lograste? Bueno, primeramente lo logré cuando empecé el Santo Rosario. O sea, porque desde que tuve la noticia del bebé, yo empecé el Santo Rosario todos los días. Y mire, tan bonito como dice que María nos lleva a Jesús. Yo solamente empecé el Santo Rosario. Y en medio del Santo Rosario yo sentí la necesidad de ir a la Eucaristía. Y ya empecé 2 veces a la semana, después 3 veces, después todos los días. Ya yo necesitaba estar en la Eucaristía.
Y en medio de la Eucaristía, ya, eso es lo que me iba dando la fuerza, y es que hasta yo misma me preguntaba, Dios mío, ¿y por qué estoy tan tranquila? ¿Por qué esta confianza? ¿Por qué? O sea, uno no sabe cómo, ni en qué momento, pero Dios va haciendo grandes cosas en uno. Bueno, vamos a escucharlos a todos ustedes. ¿Qué les dice el Evangelio del día de hoy? Y bueno, aprovechando este testimonio hermoso que tenemos de la compañía de Yolanda y todo lo que el Señor le permitió vivir con su bebé, ¿qué les dice el Evangelio? Tenemos a Viviana que nos envía su meditación desde Yopal en Casanare. Viviana, ¿quién como Dios? Y bienvenida a la Lección Divina. Buenas tardes, hermanos misioneros, quien como Dios. Nadie como Felicitaciones Dios. por el testimonio de nuestra hermana misionera, que Dios la siga bendiciendo y sea muy santa. El Santo Evangelio me llama a pensar a mí, ¿qué clase de servidumbre tengo yo hoy? El Señor a lo largo de los evangelios que hemos vivido, Él nos habla de un Padre, del que me envió. Hago las obras de mi Padre. Yo amo al Padre, el Padre y yo somos uno. En ningún momento Él dice, yo soy el Señor, yo obro, yo. No, Él me está enseñando la obediencia, me está enseñando la humildad, me está enseñando la sumisión. Porque Él, siendo hijo, siendo Dios, tiene un superior, que es su Padre. Hoy nos dice, en la tierra, ¿cuántos superiores tienes tú? Y no les has obedecido. El que obedece escucha la voz, el que obedece no se equivoca. Entonces, nosotros debemos obedecer, porque todos los que Él nos ha enviado en la iglesia son enviados por el Padre. Y después de María, Nadie como San José, Dios te bendiga, Viviana, por tu meditación. Tenemos otra meditación, Sebastián desde Puerto Colombia también participa, Sebastián. Bien, como llegó demasiado a mi corazón. Bueno, tenemos al parecer problemitas con el audio de Sebastián. Vamos a ver si logramos solucionarlo. Bueno, ¿a ustedes qué les dice el Evangelio de este día? Nos escribe por acá, nos hace una pregunta que quieren saber si el Señor le regaló más hijos a Yolanda. Sí, de verdad que eso es lo hermoso, que Dios no nos deja sin recompensa. Ajá. En el momento que yo tuve mi bebé, inmediatamente los médicos me dijeron, tienes que cuidarse 2 años, porque si vuelves a caer en embarazo, el bebé vuelve a nacer así. Y yo le dije, ¿sabe qué? Dios va a preparar mi cuerpo y Dios va a saber en qué momento voy a poder tener otro bebé. Pero yo se lo pedía de una, yo me iba para el Santísimo, Señor, dame un bebé, yo quiero un bebé, yo le suplicaba en el Santísimo. Y recuerdo que fui a un retiro en Maracaibo, fui a servir a un retiro espiritual, y cuando fue la exposición del Santísimo, yo le suplicaba que me regalara un bebé. Y el Señor, bueno, inmediatamente me escuchó. Sí, tuve un bebé a los 10 meses que era embarazo. Y yo, pues la mayor es una niña. Y el que se me murió era un niño. Y yo decía, ay, qué bueno tener un niño. Y Dios me dio un niño. ¿Cuánto tiene ya el niño? El niño ahorita tiene 5 años. Y luego me regaló una niña hermosísima que ahorita tiene 1 añito. ¡Qué belleza! Bueno, ahí está la respuesta para nuestros amigos que preguntan aquí cosas. Bueno, nos dicen por acá, Estrella dice, el Evangelio de hoy me dice que todos estamos aquí para servir y no para que nos sirva. Esa es la humildad, ver a Cristo en el pobre, en el desamparado, incluso en los que te roban o hasta en los que matan, en nuestros enemigos. Yo no veo seres humanos ni personas, veo almas. Dios te bendiga, Estrella, por tu meditación, y que es algo tan difícil hoy en día poder ver a Cristo en el otro. Ese es algo de lo más difícil que puede haber en la vida, el poder alcanzar a ver a Cristo en el otro. Pero bueno, el Señor ahí es el que nos va enseñando. Vamos a ver si tenemos más meditaciones por acá. Por acá no tenemos. Oiga, están como que callados ustedes el día de hoy. Dice por acá Lupita, qué maravilloso es el Señor, solo Él nos enseña las maravillas, aumenta nuestra fe, Señor Jesús, amén, amén, bendiciones para todos los hermanos. Yo confío en Dios, dice por acá Sonia, de que quieren escuchar el testimonio completo, que no lo alcanzaron a ver completo.
Una vez se termine el programa en vivo, este video lo subiremos al canal de YouTube de Lazos de Amor Mariano. Entonces por eso es que es importante que se suscriban para que ahí lo puedan ver el testimonio de Yolanda y puedan compartir con nosotros también el Evangelio. También les escribo, aprovecho, les cuento para que los que ven el video después de la transmisión nos dejen su meditación ahí debajo, que en serio nos sirve muchísimo el poder meditar con todos ustedes. Nos escribe por acá Frank: la parte que más me gustó del Evangelio fue: en verdad les digo, el que reciba al que yo envíe, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, recibe al que me ha enviado. Esto me habla de la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Esto me lleva a meditar en la humildad que tuvo el mismo Jesús, que siendo Dios le lavó los pies a los apóstoles, y me lleva a luchar todos los días con mi soberbia y mi impaciencia. Y el mejor ejemplo es nuestra Mamá María, que fue la más humilde de todas las criaturas. Y doy testimonio de que antes me irritaba, tenía mucha soberbia, pero por gracia de Dios el Santo Rosario meditado y la Eucaristía diaria me han cambiado, y cada vez que tengo un problema o una discusión me quedo callado o no digo nada y de inmediato me pongo en oración. Y más aún con este hermoso testimonio de Yolanda, que me ayuda a fortalecer mi fe. Hace un año mi hermano perdió a su hija. La esposa iba a dar a luz normal, pero murió ahogado por el cordón umbilical. Pero gracias a lo que dijo Yolanda, sé dónde está. Gracias por compartir esos testimonios. Dios los bendiga. A ti también, Frank. Dios te bendiga. Miren qué lindo es todo esto. El Señor sabe por qué permite las cosas. A veces muchos no tenemos respuesta así directa del Señor frente a tantas situaciones, pero ves, Yolanda, que el Señor se vale de personitas y de situaciones para darle respuesta a otras personas. Por eso es que hay que prácticamente vivir el Evangelio. Hoy, como nos propone el Señor, ser humildes, no simplemente el hecho de quedarnos en que los otros nos sirvan, sino servir a los otros. Y qué lindo que el Señor pues te dé la oportunidad de servir a ti incluso a través de ese testimonio. Bueno, seguimos leyendo lo que nos dice la gente. Dice por acá Aseret: así es, María es la que nos guía hacia nuestro Señor Jesús. El Santo Rosario, lo máximo, dice Aseret. También la oración es divina en todo momento. Al igual, tampoco yo no me hallo sino con la Santa Misa entre semana. Me gusta mucho visitar el Santísimo, ir todos los jueves a la hora santa, es maravilloso. Hermanos en Cristo, dice Aseret, anímense, Dios nos ama tanto, solo confía en Él y verán. Miren qué lindo, como ustedes mismos nos van contando de qué manera es que se logra obtener esa confianza en Dios que vemos en algunas personas. El rosario, coinciden como le sucedió a Yolanda. La Santa Misa, que a veces nos quedamos, Yolanda, con simple, listo, sí, yo cumplo con ir los domingos, pero miren que es que ahí recibimos el alimento. ¿Para qué? Para ser fuertes en los momentos difíciles. Sí. Dicen por ahí, es que yo la otra vez me acordé, voy a ver si encuentro una frase toda impresionante que había sobre que el que iba a misa, que el que solamente va a misa los fines de semana y no en semana, pues simplemente porque hay que ir, es como un atleta que quiere ganar una maratón solamente entrenando una vez al día. Imagínense la maratón que tenemos que vivir nosotros todos los días espiritualmente hablando, y queremos sobrevivir esa maratón yendo a misa únicamente los domingos. Sí, únicamente los domingos. Dice por acá la gente, Angélica, dice: saludos, ver a Jesús en el otro, qué importante encontrarlo en aquellos que no tienen voz, aquellos mártires constantes, los niños que son los más vulnerables siempre. Pendiente para mandar los videitos de mis 3 testimonios de vida. ¡Uf! ¡Qué belleza! Miren, ya ahí vamos encontrando todo, así que todos, miren, les repito para los que llegaron un poquito tarde, tendremos la semana que empieza el 30 de abril hasta el 5 de mayo, toda una maratón por la vida.
toda una maratón por la vida. Tendremos muchas actividades que haremos a través del canal de lazostv.com, haremos muchas cosas a través de Twitter, a través de las redes sociales, y lo que queremos es contarle al mundo entero que definitivamente no estamos de acuerdo con el aborto ni con la eutanasia, en ninguno de los casos, porque tenemos cientos de miles de testimonios que comprueban que seguir la voluntad de Dios, en cambio de seguir la nuestra, que creemos que porque va a sufrir el bebé, que porque me violaron, que porque esto, siempre es seguir decisiones equivocadas, y lo vemos hoy en el testimonio que tenemos con nosotros. Así que vamos a tener varias actividades, finalizando el 5 de mayo con la gran marcha por la vida que tendremos en muchas ciudades de Colombia y que les vamos a contar todas las ciudades donde están. Pero una de esas actividades es que queremos que todas las personas que tengan algún testimonio pro vida, que hayan pasado por alguna situación, graben un videito con su celular. A ustedes mismos se lo graben contando de manera cortica qué fue lo que sucedió con ustedes, y que se lo mostremos al mundo entero, que el mundo se entere que se puede salir adelante, que el mundo se entere que decirle sí a la vida es la mejor decisión, incluso con todas las dificultades que se tienen, que el mundo se entere que es un bebé el que se asesina, que el mundo se entere que no hay nada mejor que seguir la voluntad de Dios en esos casos. Así que ustedes vayan preparando sus deditos y pendientes de las redes sociales de Lazos de Amor Mariano, que ya les estaremos contando. Yolanda, ¿qué opinas de todo esto que nos comparte la gente? ¿Qué te parece? Muy hermoso todo lo que nos dicen las personitas, las meditaciones del Evangelio. Y es como decía un comentario que había, que con el testimonio pues le daba fuerza para entender por qué Dios se había llevado al bebé. Y eso me pasaba a mí en ese momento. O sea, cuando yo veía mucho el canal católico de WTN. Ajá. En un horario que un padre hacía puros casos de provida. Sí. Y todos esos testimonios que daban, eso me daba fuerza a mí, me daba fuerza para seguir. ¿Crees entonces, Yolanda, que sí es importante que la gente nos cuente sus testimonios? Importantísimo, porque esos testimonios son la fuerza para otras personas que están pasando por la misma situación. O muchos, como lo decíamos ahorita, para poder entender por qué pasó esto, para poder comprender la voluntad de Dios. Bueno, vamos finalizando la lección divina del día de hoy. El tiempo se va volando, Dios mío santísimo, ya llevamos aquí 1 hora conversando y nos hemos dado cuenta. Voy a leer algunas de las meditaciones que ustedes tienen antes de ir con la oración. Nos dice por acá Ceci, en este evangelio de hoy me dice Jesús, dice, siendo rey se abaja hasta el suelo para lavar a los pies de sus apóstoles, esos pies que a través del caminar por sus vidas se han llenado tanto de lodo por el pecado, y a Jesús no le da asco nuestros pecados. Él siempre se compadece del pecador y nos limpia. Esto también me habla de la confesión, para que ya limpios del pecado podamos participar del banquete eucarístico. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Ceci, Dios te bendiga. Gracias por tu meditación. Nos dice por acá también Flor, desde Duitama en Boyacá. Dice, el evangelio de hoy me pide humildad y no desfallecer, entregarme a los demás, así sea orando por ellos. Y encontré esta meditación también, se las comparto. El seguimiento de Jesús implica, como lo hemos visto, poner en práctica su palabra. En este pasaje Jesús acaba de darles la mayor muestra de humildad y de servicio, lavando los pies a sus discípulos. La invitación es a entender el signo y a ponerlo en práctica. Se trata de entender que la verdadera felicidad se encuentra en el servicio a los demás, en la humildad, en no pensar en que uno es mayor que otro, a pesar de nuestros puestos, sea en la casa, en la oficina, en el gobierno, en toda parte. Oigan esos testimonios, esas meditaciones tan hermosas. Nos dice por acá también Alba, dice, el evangelio me invita a la obediencia, a la humildad y a estar siempre dispuesta a creer en sus promesas. Nos dice por acá también, vamos a ver si han enviado algunos audios. Sí, tenemos a Dylan, que nos envía su meditación. Permítame un minutico, es que Dylan nos envía su meditación desde el Ecuador.
Dylan, hermano, bienvenido. Dios, un saludo grande en el Como Señor. Dios. Desde Santo Domingo, en el Ecuador, Dylan le saluda. En la parte del Evangelio donde dice, en verdad os digo, no es el siervo mayor que su Señor, ni el enviado mayor que quien lo envía. En esta parte, el Señor nos muestra la humildad del servicio hacia los demás. No es creerse mayor que los demás, sino ser el servidor de todos, darse al servicio con la humildad, porque quien lo hace con humildad será visto grande entre los cielos, porque quien se humilla será ensalzado, dice el Señor. Entonces, hoy el Señor nos pide que lo practiquemos, y más adelante dirá, si esto aprendéis, seréis dichosos si lo practicáis. Dichoso aquel que lo practica en la humildad del servicio. Entonces, para concluir, el Señor pide que en el servicio hacia los demás practiquemos con humildad, como el Señor lo hizo al lavar los pies a sus discípulos. Que la gracia de Dios esté con ustedes. Y con tu espíritu, Dios te bendiga. Dylan, tenemos a Marisela también que nos comparte su meditación desde Bello. Marisela, bienvenida. ¿Quién como Dios? Nadie Qué como evangelio Dios. tan hermoso. Y muy hermoso también el testimonio, me llegó mucho al corazón. Y es la respuesta a algo que le estoy preguntando mucho a Dios. El evangelio hoy me dice de que debo aceptar la voluntad de Dios. Porque si acepto la voluntad de Dios, lo estoy aceptando a Él. Y en mi caso, tengo muchas ganas de quedar nuevamente embarazada. Tengo una hija de 8 años y llevamos 4 años anhelando mucho otro embarazo. No se me han dado las cosas, no he podido quedar embarazada. Eso me ha puesto muy triste, por lo menos en mi caso, a mí que no me hablen del aborto, porque soy una mujer anhelando quedar embarazada cada mes. He tenido muchos momentos de tristeza porque no lo puedo lograr, pero ya últimamente Dios me ha dado la gracia como de aceptarlo, aunque igual todavía sigo anhelándolo, sigo preguntándole a Dios como por qué no quedo embarazada. Y hoy con este testimonio tan hermoso, Dios me responde de aceptar su voluntad. Él sabe por qué hace las cosas y solo tengo que confiar en Él y aceptar lo que Él quiere en mi vida. Dios los bendiga. Amén, amén. Marcela desde Bello. Yolanda, ¿qué siente tu corazón al escuchar estas personitas? ¿Qué le podemos decir a Marcela? Yo sé que está sintiendo ella en este momento porque, como yo le decía, yo quería quedar en embarazo inmediatamente, ¿cierto? Y yo le pedí al Señor y yo iba al Santísimo. Y nada, y cada mes yo veía que nada. Pero llegó el momento que yo le dije, bueno, Señor, que sea cuando usted quiera, usted sabe en qué momento va a ser. Y yo le digo a ella, pues, que esté tranquila, siempre confiando en Dios. Y el Señor sabe en qué momento, pero que confíe que sí, que Dios sí se lo da. Dios es grande y maravilloso, sino que Él sabe en qué momento. Hay que esperar el momento que se tranquilice y bueno, esperar en Dios. Muy bien, acabamos esta lección divina del día de hoy, una lección divina impresionante por ese evangelio tan precioso que nos ha regalado la liturgia, por esta compañía pues que tenemos el día de hoy y que si Dios quiere empezaremos a tener pues muchos testimonios de este tipo, porque queremos sobre todo animar a las personas que tienen testimonios a que compartan sus testimonios, porque en serio, como lo decía ahorita Yolanda, es importante el poder escuchar esos testimonios y lo vemos en la experiencia que ella tuvo, no por el hecho de compartir el testimonio, sino en los momentos que escuchaba esos testimonios ella en el canal de WTN y lo importante que fueron para pues todo este proceso que ustedes ya han escuchado. Así que todos los que tienen un testimonio pro vida tenemos que contar ese testimonio, porque como muchos también lo han manifestado en los audios, en lo que han escrito, la respuesta que Dios nos tiene para dar en ocasiones, yo diría siempre, está a través de esos testimonios. Antes de terminar, Frank nos dice en resumen, como dice Madre Teresa de Calcuta, el que no sirve para el que no
ama para servir, no sirve para vivir. Un saludito pues a todos, Dios les bendiga. A Yolanda, Dios le pague por haber compartido ese testimonio con nosotros, por haber estado aquí compartiendo el evangelio también con nosotros. Y bueno, di algo, cualquier cosa que tú quieras decir para despedirnos y hacer la oración final. Bueno, darle gracias pues por esta invitación. De verdad que es algo muy hermoso uno poder contar, o sea, y dar testimonio de Dios, de lo que Dios ha hecho en la vida de uno, porque uno a veces escucha testimonio y uno dice, ay, ¿será verdad? ¿Será que sí pasa así? Pues cuando uno no, pero uno, cuando le pasan las cosas, cuando experimenta las cosas que Dios hace en uno, o sea, es algo muy hermoso. Y uno poder contarle a los demás que sí es real, que sí es verdad lo que Dios hace en nuestras vidas. Entonces, bueno, la invitación a todos. También quería decir algo, por ejemplo, incluso en misioneras. He visto pues en casos que, por ejemplo, quizás dice la misionera, lo que pasa es que quieren embarazo otra vez, ya tengo tantos niños y quieren embarazo otra vez, como así como con un temor, como dolor. Un temor, como ay, ya tantos niños, ya bueno, para adelante, porque Dios sabe por qué nos regala esas bendiciones. Y cada hijo es una bendición de Dios y que Él sabe por qué y para qué nos las mandó. Entonces, que no se aflijan, que siempre aceptar la voluntad de Dios. Porque uno no queda en embarazo porque, o sea, uno siempre queda en embarazo porque Dios lo permite, porque Dios, y Él sabe para qué o por qué. Bueno, antes de hacer la oración, les cuento que esta lección divina casi que no sale porque a Yolanda casi que no la traen ni los taxis, le decían, no, yo por allá no voy, pues no sé ir, 3 ocasiones y el último le dio todas 10.000 vueltas, porque Dios sabe por qué pasan las cosas y también el demonio seguramente hace de las suyas, pero bueno, siempre salimos adelante y gracias a Dios pudimos escuchar este testimonio. Ahorita a mí me causaba mucha gracia el hecho cuando Yolanda me contaba, no, es que le pregunté al taxi y me decía que no, que él no sabía, que era así, ¿cierto? Sí, tomé un taxi y inmediatamente me dijo, no, bájense porque es que de verdad que yo no sé ir allá, no sé por dónde queda. Y yo, bueno, paré otro taxi y andó un momento y dijo, no, la verdad es que no, si usted me explica, pero yo tampoco sabía. Y después agarré otro taxi y tampoco, casi que no llego. Vea, entonces, qué impresionante. Sí, no, ya no llegué, ya no pude. Pero bueno, gracias a Dios hicimos esta lección, hubo muchos gracias para nuestra alma. El video quedará en el canal de YouTube de Lazos de Amor Mariano para que ustedes lo compartan, sobre todo a las personas que ustedes seguramente saben que les hará bien el escuchar el testimonio de Yolanda. Yolanda, oremos entonces para que nos vamos a seguir haciendo nuestras cosas de la vida cotidiana. Señor Jesús, Santísima Virgen María, te damos gracias por este día. Te damos gracias, Señor, por estas palabras tan hermosas que nos has regalado el día de hoy. Y te pedimos, Señor Jesús, que podamos ponerlas en práctica, que podamos ser verdaderos servidores tuyos, que nos regales esa humildad tan grande que cada uno necesitamos. Y que nos regales, Señor Jesús, cada día esos ojos espirituales de poder ver a los demás con amor, con comprensión, de poder ayudarlos, en vez de criticarlos, ayudarlos y amarlos. Y siempre, Señor Jesús, enséñanos a cumplir tu santa voluntad.